Todos hablan de la Gran Pirámide, como si conocieran sus secretos más profundos. 4.500 años erguida, 2.300.000 bloques de piedra, 146 metros, elevándose hacia el cielo egipcio. Nos convencemos de que la entendemos, que la hemos descifrado. El faraón Keops, 20 años de construcción, rampas y cuerdas. Caso cerrado. Pero existe algo que casi nadie menciona. Nos hemos equivocado en casi todo. Las cámaras que creíamos haber cartografiado, hay más. La entrada que usamos hoy no es la original. La forma en que fue construida, aún la estamos adivinando. Y cada vez que miramos más de cerca, con tecnología que no existía hace solo 5 años, la pirámide parece burlarse de nosotros. Nos revela otra cavidad, otro pasaje, otra imposibilidad oculta tras la aparente simplicidad de la piedra. Su padre, Snofru, construyó 3 pirámides, experimentando con ángulos e ingeniería. Ahora le tocaba el turno a Keops. Eligió la meseta de Giza, una sólida roca caliza con una vista despejada hacia el oeste, donde el sol se extingue cada noche y comienza el reino de los muertos. Tenía un único objetivo: construir una tumba tan perfecta que alcanzara la eternidad. Las cifras se multiplican de inmediato. 146 metros de altura una vez terminada. Una base que mide 230 metros con 80 centímetros por cada lado. Cada lado alineado con los puntos cardinales con una precisión que desconcierta a los geodestas modernos. Una desviación de menos de 4 minutos de arco, es decir, 0,05 grados, lograda con herramientas de cobre y estacas de madera. ¿Quiénes fueron los hombres que hicieron posible esta maravilla? Lejos de ser esclavos, eran trabajadores alimentados con grano, que recibían atención médica. Sus huesos rotos eran curados profesionalmente, y eran enterrados con respeto en tumbas cercanas a la estructura que levantaron. La aldea contaba con panaderías que producían miles de hogazas al día. Los huesos de ganado revelan que 43.000 animales fueron sacrificados para alimentar a los equipos durante 2 décadas. No eran prisioneros, sino especialistas que rotaban en este gigantesco proyecto nacional. Cada bloque pesaba una media de 2,5 toneladas. Las vigas de granito en la cámara del rey pesaban 60 toneladas cada una. Los bloques de piedra caliza del techo sobre esa cámara alcanzaban las 70 toneladas. Y debían colocar un bloque cada 2 o 3 minutos, durante 20 años sin interrupción para terminar a tiempo. Piensa en esto: 36 bloques por hora, cada hora, durante 2 décadas. Excavado en la roca a 90 pies por debajo de la superficie. Inacabado por razones sobre las que nadie se pone de acuerdo. ¿Acaso Keops cambió de opinión? Tal vez siempre estuvo destinado a ser un señuelo. Luego, la Cámara de la Reina, un nombre erróneo dado por los exploradores árabes siglos después, pues nunca albergó a una reina. Se encuentra en la línea central vertical de la pirámide, con un nicho con cornisa en la pared oriental. Su propósito sigue siendo desconocido. Finalmente, la Cámara del Rey. Granito rojo, un material deslumbrante transportado 500 millas río arriba por el Nilo. Las dimensiones de la cámara se basan en la geometría sagrada. Contiene un sarcófago vacío de granito, sin tapa, sin cuerpo, solo piedra. Este guión se basa en investigaciones y datos concretos extraídos de fuentes del proyecto Scan Pyramids, publicados en Nature Communications en noviembre de 2017 y marzo de 2023, así como de la revista NDNE International, editada en abril de 2025 por un equipo internacional de la Universidad de Tohoku, la Universidad de El Cairo y la Universidad Politécnica de Múnich. No se trata de artículos de divulgación, sino de publicaciones científicas revisadas por pares que emplean tomografía muónica y georradar con mediciones precisas hasta el centímetro. Volvamos a la información proporcionada por la Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica del Ministerio de Antigüedades egipcio. Ellos no excavaron, sino que penetraron la piedra utilizando muones cósmicos, partículas subatómicas que se originan cuando los rayos cósmicos del espacio profundo impactan contra la atmósfera terrestre.
Estas partículas caen incesantemente y atraviesan la mayor parte de la materia, aunque son parcialmente absorbidas por la roca densa. Para ello, instalaron detectores dentro de la pirámide y midieron dónde penetraban más muones. ¿El resultado? Esos lugares indicaban la existencia de espacio vacío. Odoscopio de centelleadores de la Organización Japonesa de Investigación del Acelerador de Alta Energía y detectores gaseosos colocados fuera de la pirámide por la CEA francesa. No se trataba de especulación. Era física de partículas elementales demostrando la existencia de un espacio vacío donde debería haber piedra sólida. 2 de marzo de 2023. Un nuevo anuncio sacude al mundo de la arqueología. Un corredor oculto tras la pared norte. 9 metros de longitud, 2 de ancho y 2 de alto. ¿Pero qué lo mantenía oculto a la vista? Piedras con forma de cheurón, dispuestas sobre la entrada original. Bloques de piedra caliza macizos, colocados en forma de V invertida. Durante siglos se creyó que eran meros elementos decorativos, quizás diseñados para aliviar la tensión estructural. Un error que ocultaba un secreto mucho mayor. Protegían el acceso a un pasadizo. El corredor se encuentra a 80 centímetros detrás de los chevrones. Se extiende en línea recta, a lo largo de 9 metros con 10 centímetros. Un espacio horizontal, vacío y sellado, desde su construcción, hace 4.500 años. ¿Qué misterios aguardan en su interior? ¿Qué secretos del pasado están a punto de ser revelados? La cronología del reinado de Al-Mamún revela que pasó el año 820 en Bagdad, su capital. 12 años después, en el 832 de nuestra era, visitó Kair Ras. Pero aquí comienza el misterio, pues las primeras narraciones escritas por Al-Masudi, alrededor del año 900, es decir, unos 130 años después del supuesto evento, y las posteriores ni siquiera mencionan el año 820. Estas últimas fueron escritas entre 4 y 5 siglos después de la época de Al-Mamún. ¿Estamos confiando en una leyenda medieval, como si alguien en el año 2025 describiera la colonia de Roanoke, basándose en rumores turísticos? Al-Mamún se topó con una intersección de corredores ascendentes y descendentes a pocos metros de distancia. La precisión es, cuando menos, inquietante. La entrada original se encuentra 10 capas más arriba y 24 pies al este de donde él excavó. Si hubiera estado adivinando, ¿cómo pudo elegir el lugar matemáticamente perfecto, aunque incorrecto, para encontrar exactamente lo que buscaba? Algunos estudiosos creen que el túnel ya existía. ¿Acaso ladrones de tumbas irrumpieron en la pirámide durante el primer período intermedio, 2300 años antes de nuestra era? ¿Fueron los faraones del Reino Medio quienes lo sellaron? ¿Y Al-Mamún simplemente amplió lo que ya estaba allí? El patriarca Dionisio Telmacharita escribió que antes de la llegada de Al-Mamún, la brecha ya se extendía 33 metros hacia el interior de la pared norte. Pero se encontró con un callejón sin salida. Alguien lo había intentado antes. En la 17ª capa de la pared norte, a 7 metros al este del eje central, había algo diseñado para ser invisible. Piensa en esto. Según Estrabón, en el año 63 antes de nuestra era, existían puertas de piedra giratorias. Una piedra que podía ser removida y que, al ser levantada, revelaba un pasaje inclinado. Puertas que se abrían y cerraban, completamente ocultas cuando estaban cerradas. Los ingenieros de la antigüedad eran capaces de esto. Pero ¿cómo lo hacían? Aún no lo sabemos. El acceso revela un corredor descendente de 1 metro con 9 centímetros de ancho y 1 metro con 20 centímetros de alto. Su pendiente es de 26 grados, 26 minutos y 46 segundos. Un ángulo preciso con una relación de 1 a 2. Un cálculo exacto de la elevación con respecto al recorrido. Tras 28 metros, el corredor alcanza su punto más bajo, conectando con un corredor ascendente. Aquí, 3 enormes bloques de granito bloquean el paso. Permanecen intactos, jamás removidos. Ni siquiera los ladrones de tumbas pudieron penetrarlos. Al-Mamún tampoco lo logró. Optando por excavar a su lado,
a través de la piedra caliza más blanda. ¿Pero qué significan estos bloques? Se deslizaron desde la gran galería tras el entierro, sellando las cámaras superiores de forma permanente. O al menos, eso es lo que se creía. 1 metro con 9 centímetros por 1 metro con 20 centímetros. De repente, el techo se eleva abruptamente. Nos encontramos en la gran galería, con 8 metros con 6 decímetros de altura y 46 metros con 68 centímetros de longitud. Su techo, adornado con cornisas, está formado por 28 capas de piedra superpuestas, cada una retrocediendo hacia el interior, creando una bóveda convergente. Su propósito arquitectónico ha sido objeto de debate durante siglos. Algunos sugieren que albergaba los bloques de granito antes de ser liberados. Otros creen que era un sistema de contrapesos. Otros más, que distribuía el inmenso peso de la piedra superior. Quizás cumplía las tres funciones. La sofisticación de la galería sugiere múltiples propósitos. Desde la gran galería se accede a la cámara del rey a través de una antecámara, además de 5 cámaras de descarga sobre la cámara del rey, descubiertas por Wisu. Cámaras escalonadas de granito y piedra caliza diseñadas para reducir la presión sobre la cámara funeraria inferior. Los trabajadores marcaron los bloques con jeroglíficos rojos, nombres de cuadrillas, nombres de faraones. El nombre de Keops aparece más de una docena de veces, prueba irrefutable de quién ordenó su construcción. Estas cámaras han salvado a la arqueología de teorías marginales. Evidencia concreta, fechada, verificada, lista para ser analizada. Una celda. Un propósito desconocido que acecha desde el principio. Sellada, inaccesible. Los antiguos egipcios la construyeron, pero la borraron de su propia historia. Ni un solo jeroglífico que la nombre, ningún papiro que la describa, ninguna inscripción que revele su secreto. Solo el silencio, y 4500 años de piedra que guardan su misterio. La más pequeña de las 3 pirámides de Giza guarda secretos que desafían nuestra comprensión. 2 anomalías, detectadas en su pared oriental, han sido reveladas por la publicación NT&E International. No se trata de simples irregularidades. Hablamos de anomalías estructurales, de dimensiones considerables, que podrían ser las puertas de acceso a cámaras ocultas en las profundidades de la pirámide. ¿Cómo se descubrieron estas enigmáticas formaciones? Gracias a técnicas de investigación no invasivas, georradar y tomografía electroresistiva, las mismas herramientas que, en mayo de 2024, permitieron identificar una estructura en forma de L junto a la pirámide de Kefren. Esta anomalía, también con forma de L, es una estructura poco profunda que se conecta con otra más profunda. Un hallazgo realizado por equipos de la Universidad Higashi Nippon International, la Universidad de Tohoku y el Instituto Nacional de Astronomía y Geofísica. La estructura, según los análisis, fue rellenada con arena después de la construcción de la pirámide. ¿Fue deliberado? ¿Podría haber servido como entrada sellada? ¿Entrada a qué? El misterio se profundiza. Peter Dermanian, egiptólogo de la Universidad de Harvard, ha declarado que esta anomalía merece una investigación exhaustiva. ¿Qué secretos aguardan ser descubiertos bajo la arena milenaria? 3 antiguos pozos, redescubiertos bajo la meseta de Giza. Pozos verticales de paredes cuadradas, revestidos con piedra caliza y arenisca cortada con una precisión asombrosa. A 12 metros de profundidad, cada pozo se abre a cámaras de 24 metros de ancho. Un pasaje circundante. Demasiado deliberado para ser producto de la mera erosión. Estos pozos descienden casi 40 metros, quizás más profundo aún, bajo los escombros acumulados. Imágenes satelitales sugieren que se extienden aún más. El antiguo historiador griego Heródoto escribió sobre un inmenso laberinto egipcio. 3000 cámaras, muchas de ellas subterráneas, una gran pirámide bajo tierra. Durante siglos, los eruditos consideraron esto una exageración. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si Heródoto estuviera describiendo algo real
¿Que hemos ignorado simplemente porque no podíamos encontrarlo? Los pozos se alinean con las pirámides superiores. Un patrón especular, un plano cósmico y terrestre. Su propósito: ofrendas rituales, sistemas hidráulicos, cámaras de transporte. Nadie lo sabe con certeza, pero están diseñados con el mismo cuidado que todo lo que vemos en la superficie. Colaboradores que detallan los resultados de la radiografía muónica con una sensibilidad de centímetros, y un artículo de mayo de 2024 en la revista Smithsonian sobre los descubrimientos de georradar del equipo japonés-egipcio en Giza. Fuentes de primera línea. Ciencia real. Regresamos a esto, a lo que todavía estamos aprendiendo. Una rampa que asciende desde el suelo hasta la cima. Imposible, dirían algunos. Para alcanzar tal altura, tendría que extenderse por más de 1,5 km con una inclinación del 8%. Eso implicaría más material que la propia pirámide, además de que no habría espacio suficiente en la meseta de Giza. Y, crucialmente, no hay evidencia arqueológica que la respalde. ¿Una rampa en espiral que se enrolla externamente alrededor de la pirámide? Imposible, también. No se podrían alinear con precisión las esquinas. Cubriría la pirámide durante décadas, impidiendo mantener la precisión geométrica. ¿Cómo verificar los ángulos si la rampa obstruye la vista? Rampas zigzagueantes en cada pared presentarían los mismos problemas, pero multiplicados. Más curvas, más complejidad, más material. Y de nuevo, ninguna ha sido encontrada. Se estima que requerirían el 75% del volumen de la pirámide y 10 años de trabajo. Pero, ¿y si la solución fuera una rampa interna en espiral, construida dentro de la pirámide, justo debajo del revestimiento exterior? Imagina esto. La rampa misma se convierte en parte de la estructura. Techos con molduras, muescas en las esquinas, donde los bloques se giran con palancas. La rampa externa, entonces, se desmantela. Los bloques se reutilizan para los niveles superiores. Por eso no hay rampa externa. Porque está dentro de la pirámide, o mejor dicho, se convirtió en la pirámide. ¿Existen pruebas de esto? En 2008, el egiptólogo Bob Brier y un equipo de National Geographic entraron en una cámara previamente sin marcar. ¿Podría ser este el comienzo de una rampa interna? El escaneo térmico revela diferencias de temperatura que sugieren pasajes internos. Un equipo francés, ya en 1986, aplicó la microgravimetría, midiendo las variaciones de densidad. Encontraron algo que no pudieron interpretar, y lo ignoraron en su informe oficial. Décadas después, cuando Udana presentó su teoría, uno de los miembros del equipo admitió que su análisis computacional había mostrado exactamente lo que Huden había predicho: una rampa en espiral ascendiendo a través de la pirámide. La descartaron porque no encajaba con sus expectativas, pero estaba allí, en los datos, ignorada desde 1986, durante 20 años. El escaneo muónico de 2017 encontró una gran cavidad, un corredor en la pared norte. No encontró una rampa interna, al menos no donde Huden la había previsto. La cavidad está ahí, el pasaje está ahí, pero la rampa espiral continua que se enrolla alrededor del interior no fue detectada. ¿Es posible que sea demasiado estrecha para que los muones la distingan de la piedra sólida? ¿O tal vez fue rellenada después de la construcción? ¿Podría ser que Huden tenga razón sobre el método, pero se equivoque en la configuración exacta? ¿O quizás los egipcios utilizaron múltiples métodos? Rampas para algunos bloques, palancas para otros, contrapesos para los más pesados. Mark Lehner y Zahi Hawass admiten que, cerca de la cima, las rampas terminan. Los 4 lados se estrechan hacia arriba. El apalancamiento se convierte en la única opción. Bloques levantados con vigas de madera como puntos de apoyo. Equipo tras equipo, elevando la piedra paso a paso, conectados con cuerdas a través de poleas con bloques que están siendo levantados. El ángulo de la gran galería, 26,5 grados, es ideal para la mecánica de contrapesos. El corredor ascendente se conecta directamente, una línea recta continua. La cámara del rey,
la cámara de la reina, la antecámara, todas agrupadas cerca del centro de la pirámide. Una ubicación deliberada para obtener ventaja mecánica. Un artículo utiliza cálculos físicos y demuestra que un solo bloque colgante puede tirar de muchos bloques a lo largo de una pendiente de 26 grados. Explica cómo llegaron las vigas de granito de 60 toneladas a la cámara del rey. Explica el ritmo de un bloque por minuto. Explica por qué la gran galería tenía que ser tan alta. Los contrapesos necesitaban espacio para descender. Los autores admiten que no existen documentos de la época de Keops que expliquen cómo se construyó la pirámide. Tenemos los diarios de Wadi al-Jarf. Pierre Talet encontró fragmentos de papiros entre 2011 y 2013. Diarios de trabajo que detallan el transporte de piedra desde la cantera de Tura, aspectos organizativos, cadenas de suministro. ¿Pero el método de construcción? Nada. Los constructores de pirámides nos dejaron el resultado, no la receta. Perforaron a través de ellos, encontrando otra cámara, otra puerta. Lo que aguarda tras ella, un enigma. El ángulo y la disposición de los conductos sugieren una alineación astronómica. El conducto sur de la cámara del rey apuntaba directamente al cinturón de Orión. El conducto norte, en cambio, tenía como objetivo Alpha Draconis, una estrella circumpolar, una estrella que nunca se oculta. La vida después de la muerte en el antiguo Egipto, intrínsecamente ligada a las estrellas. El alma del rey, se creía, necesitaba un camino. ¿Eran estos conductos autopistas espirituales o acaso sirvieron a una función constructiva? ¿Ventilación durante la edificación de la pirámide? Ambas teorías parecen descartadas, saqueada en la antigüedad, o tal vez no. Howard Weiss, un egiptólogo del siglo XIX, encontró las cámaras superiores intactas, selladas, vírgenes, con los jeroglíficos de los trabajadores aún legibles. Si los ladrones hubieran llegado a la cámara del rey, habrían tenido que atravesar los pasajes inferiores, el sellado corredor ascendente, la gran galería y el vestíbulo con su intrincado sistema de rastrillo de granito. 3 enormes losas en ranuras verticales, diseñadas para sellar la cámara. 2 bloques abajo, 1 arriba. Si los ladrones de tumbas superaron todo esto, serían los más sofisticados de la historia, y aún así dejaron las cámaras superiores intactas. Pero la momia nunca llegó. O quizás sí, pero fue retirada posteriormente y trasladada a otro lugar para ser reinhumada. Los faraones del Imperio Nuevo, como Ramsés II, mostraron un gran interés en Giza. Gem-Beset, el cuarto hijo de Ramsés, llevó a cabo trabajos de restauración, el primer egiptólogo del mundo. Protegía los monumentos, registraba las inscripciones. ¿Podría haber traído los restos para protegerlos? Quizás los sacerdotes trasladaron las momias reales en periodos de inestabilidad. Era una práctica común. El escondite de Deir el-Bahri, un tesoro oculto de momias reales, contenía decenas de faraones reubicados. ¿Por qué no Keops? La estructura en espiga sobre la entrada impone una carga inmensa. El corredor, sin embargo, reduce esa presión. El egiptólogo Re Clark coincide. Una innovación constructiva por razones pragmáticas. Tiene lógica, pero ¿por qué ocultarlo tan completamente? ¿Por qué sellarlo? ¿Por qué hacerlo invisible desde dentro y desde fuera? Las cámaras de descarga de tensión no requieren secreto. Las 5 cámaras sobre la cámara del rey son fácilmente accesibles a través de pozos. Los ingenieros podían estudiarlas. Pero estos nuevos corredores, sellados durante la construcción, nunca debieron ser accesibles. ¿Por qué? Este espacio vacío debería colapsar, a menos que algo lo sostenga. ¿Un revestimiento interno? ¿Contrafuertes ocultos? Tal vez, pero los datos de las variaciones muestran un vacío, no una estructura. Un vacío, no un relleno. Algo lo apuntala. Algo invisible incluso para los rayos cósmicos. ¿Qué secreto esconden estas piedras? Algo que los antiguos constructores integraron tan perfectamente que solo vemos la ausencia, no la presencia. El lado norte del corredor carece de piedra caliza. Un espacio vacío. ¿Podría ser esta la verdadera cámara funeraria de Keops?
El verdadero sepulcro, oculto debajo, accesible a través de un pasaje que aún no hemos encontrado. Tiene sentido si piensas como un constructor de pirámides. Coloca cámaras falsas en lugares obvios. La cámara del rey, la cámara de la reina, la cámara subterránea, todas ellas señuelos. La verdadera cámara funeraria, en cambio, estaría profundamente en el interior, alcanzándose desde un ángulo inesperado a través de corredores sellados y ocultos. Así es como proteges la momia de un faraón para la eternidad, no bloqueando un pasaje, sino haciendo que todos busquen en el lugar equivocado. Se rumorea sobre la existencia de 8 profundos pozos verticales que descienden 648 metros, pero estos informes son falsos, refutados. No hay pruebas creíbles que los respalden. La fuente de esta información se rastreó hasta una conferencia en Bolonia, en marzo de 2025, durante la presentación del proyecto Kefren. Un evento, al parecer, con todas las entradas vendidas. Sin embargo, no existen pruebas públicas, ni publicaciones revisadas por pares, ni confirmación científica alguna. Aquí radica el peligro de la arqueología en las redes sociales, afirmaciones descabelladas que se amplifican, mientras que la verdadera ciencia queda silenciada. Pero, afortunadamente, también existen descubrimientos legítimos. Piensa en esto, una anomalía con forma de L cerca de Kefren. Descubierta por investigadores japoneses y egipcios, confirmada mediante georradar y publicada en revistas científicas revisadas por pares. Esto sí es real. Pero, ¿qué hay de esos pozos de 648 metros de profundidad? Ficción. El estudio de la anomalía en forma de L cuenta con un factor de impacto de 43, lo que lo sitúa entre las principales revistas científicas del mundo. 3 métodos de detección independientes, múltiples equipos, resultados repetibles y una precisión milimétrica. Así es como se separa el descubrimiento de la mera fantasía. Investigadores de la Universidad de Tohoku y la Universidad de El Cairo descubren anomalías en la pirámide de Micerino y publican una metodología completa. Detectan 2 anomalías detrás del muro oriental utilizando pruebas no destructivas: georradar, tomografía de resistividad eléctrica y radar de apertura sintética. Muestran el equipo los datos y el análisis. Otros equipos pueden verificarlo. Esto es ciencia, esto es creíble, y esto cambia nuestra comprensión. Flinders Petrie, un nombre que resuena en los anales de la arqueología. En la década de 1880, Petrie consagró meses enteros a la majestuosa Giza. Su obsesión, medir la pirámide con una precisión asombrosa hasta fracciones de pulgada. Sus meticulosos registros se erigieron como el patrón de referencia durante un siglo. Confiamos en él, edificamos teorías sobre sus datos, asumimos que la pirámide estaba completamente desvelada. Pero, ¿qué ocurre cuando la certeza se desmorona? En 1996, un equipo francés hizo un descubrimiento inquietante, una anomalía detectada mediante microgravimetría. La pirámide, al parecer, guardaba secretos aún más profundos. Apenas 6 años antes, en 1992, otro equipo tropezó con una puerta oculta en el conducto sur de la Cámara de la Reina. ¿Qué se escondía tras ella? La pregunta resonó en los pasillos del tiempo. El misterio se intensificó en 2016, con el inicio del proyecto Scam Pyramids. Un año después, en 2017, el mundo contuvo el aliento ante el anuncio de un hallazgo sin precedentes. Una vasta oquedad, una gran vacuidad en el corazón de la estructura. En 2023, la tecnología reveló un nuevo enigma, un corredor cartografiado en el lado norte. Y la saga continuó. En 2024, equipos japoneses detectaron anomalías con forma de L. Al año siguiente, en 2025, investigadores de Múnich descubrieron irregularidades en la pirámide de Micerino. Cada año, nuevos descubrimientos. Cada año, nuevas preguntas. ¿Qué más esconde este monumento milenario? La pirámide, desafiante, se niega a revelar todos sus secretos. Piensa en esto. ¿Estamos realmente cerca de comprender la totalidad de su propósito? ¿O solo hemos arañado la superficie de un misterio mucho mayor?
Heródoto respondió que la construcción de la pirámide tomó 20 años, y 10 años más para las calzadas y las cámaras subterráneas. 30 años en total. Pero, ¿qué tan fiable es este dato? Recordemos que Heródoto escribió 20 años después de la construcción, relatando más la historia de un guía turístico que un informe de ingeniería. Durante mucho tiempo se creyó que 100.000 trabajadores levantaron la Gran Pirámide. Sin embargo, estimaciones recientes sugieren entre 20.000 y 30.000 trabajadores en equipos rotativos. ¿Esclavos arrastrando bloques bajo el látigo? La arqueología moderna revela una realidad distinta: obreros pagados. Se pensaba que rampas externas, tal vez rampas internas, contrapesos o incluso una combinación de todo, fueron la clave. Se creía que existían 3 cámaras. Ahora, los escaneos revelan al menos 5 espacios vacíos, quizás 6 o incluso más, esperando ser descubiertos. Si mides una estructura compleja de suficientes maneras, inevitablemente encontrarás proporciones coincidentes. Así la piramidología, esa pseudociencia que mezcla numerología y arqueología, floreció. Pero luego vino la reacción. Los académicos serios rechazaron cualquier idea de sofisticación más allá de la simple construcción de una tumba. Pero, ¿y si esa sofisticación estuviera ahí, oculta a simple vista? Considera esto: la perfecta alineación con los puntos cardinales, la precisión de los ángulos internos, la técnica de cornisa en la gran galería, el sistema de distribución de tensiones que protege las cámaras del rey, la integración de la astronomía en los ángulos de los pozos. ¿Es posible que estemos subestimando la genialidad detrás de la Gran Pirámide? No son casualidades, ni aproximaciones. Son decisiones de ingeniería precisas, calculadas al milímetro, ejecutadas con herramientas que aún subestimamos. Dominaban la geometría, calculaban la superficie de la Tierra tras las inundaciones del Nilo, predecían los volúmenes de las pirámides incluso antes de colocar la primera piedra. Eran maestros de la ingeniería de la construcción. Las 3 pirámides de Sneferu fueron, en realidad, experimentos colosales. La pirámide acodada, por ejemplo, cambió su ángulo a mitad de la construcción, posiblemente para aligerar la carga. Una valiosa lección aprendida. La pirámide roja, en cambio, usó desde el principio un ángulo exitoso. Keops heredó este conocimiento, lo amplió, lo perfeccionó. Pero su saber iba más allá. Conocían la ciencia de los materiales, sabían que la caliza era fácil de cortar, pero vulnerable a la intemperie. Entendían que el granito resistía la presión, pero requería un esfuerzo titánico para moverlo. Cada piedra era elegida por su función. Bloques del núcleo extraídos de canteras locales, revestimientos de Tura, granito desde Asuán, a 800 kilómetros por vía fluvial. Dominaban la logística. Coordinaban cadenas de suministro a lo largo y ancho de Egipto. Alimentaban a 30.000 trabajadores. Organizaban equipos por especialidad: canteros, transportistas, arrastradores, albañiles, niveladores, escultores, cada grupo con habilidades específicas. Incluso los nombres de las cuadrillas han sido hallados en jeroglíficos: los borrachos de Micerino, los grandes de Keops, Eterno, un orgullo en su oficio. El corredor del lado norte fue sellado con tal perfección que 45 siglos de exploración lo pasaron por alto. Un enorme vacío permaneció oculto hasta que los rayos cósmicos del espacio lo revelaron. ¿Qué secretos aguardan aún en el interior? Pasajes internos, si es que existen, permanecen sin ser descubiertos. La verdadera cámara funeraria, si está escondida, continúa siéndolo. Los egipcios diseñaron la pirámide para revelar ciertas cosas. ¿Pero con qué intención? Una cámara subterránea, tosca, inacabada, un cebo evidente. Un pasaje ascendente, bloqueado, difícil, protegiendo algo valioso en lo alto. La gran galería, imponente, teatral, atrayendo la atención hacia arriba. La cámara del rey, de granito, majestuosa, el destino final. O tal vez no. Quizás siempre fue una distracción. Miren aquí, no allá. Encuentren esta cámara, dejen de buscar.
¿El mayor truco de magia de la historia? ¿Ocultar el verdadero secreto a plena vista mientras todos investigan lo obvio? Piensa en esto: 10 horas diarias de trabajo, sin errores, sin retrasos, sin averías, sin lesiones, durante 2 años ininterrumpidos. Un ritmo teóricamente posible con suficientes equipos trabajando simultáneamente, pero que implica una coordinación, una comunicación, una logística que desafiaría a las empresas constructoras modernas. Y hablamos de hace 4.500 años, sin radios, sin software CAD, sin grúas, con cinceles de cobre, trineos de madera y cuerdas. Y lo lograron. Eso es indiscutible. La pirámide existe. La cronología es en esencia correcta. El poblado de los trabajadores confirma la escala. Entonces, ¿qué métodos emplearon que no comprendemos del todo? Métodos que funcionaban mejor de lo que nuestras teorías sugieren. Métodos que les permitieron colocar los bloques más rápido de lo que nuestros modelos indican. ¿Acaso no estaban vacías durante la construcción? ¿Acaso contenían equipos, sistemas mecánicos, aparatos de contrapeso, sistemas de cuerdas, marcos de poleas? Desmantelados tras la construcción, retirados, sellados, dejando vacíos. Pruebas petrificadas de ingeniería ancestral. O quizás siempre debieron estar vacías, diseñadas así por razones que aún no imaginamos. Resonancia acústica, concentración de energía, observaciones astronómicas, simbolismo religioso. Imponemos nuestras categorías a un pensamiento ancestral. Tumba, ingeniería, religión, estructura. Pero, ¿y si los antiguos egipcios no separaban estas ideas? ¿Qué tal si la pirámide era simultáneamente tumba y templo, observatorio astronómico y declaración matemática, manual de ingeniería y algo más? Todo a la vez, integrado, holístico. Nosotros la dividimos en partes porque así pensamos. Ellos, quizás, la percibían como una sola cosa unificada, sirviendo a múltiples propósitos, con cada característica intencional. Se aferraron a esa línea. Cada esquina con exactos 90 grados. Alineación con el norte verdadero. Mejor que 3,6 minutos. Más preciso que un compás magnético moderno. Los egipcios usaron la astronomía, rastreando las estrellas circumpolares. Cada corte con una tolerancia de 1,50 A. Acomodados tan juntos que una hoja de cuchillo no podía insertarse entre ellos. La superficie entera era lisa como un espejo, reflejando la luz solar como un faro. Relatos antiguos narran que resplandecía en el desierto, visible desde millas de distancia. Abdal Latif al-Baghdadi, geógrafo árabe del siglo X, escribió extensamente sobre la perfección de las uniones. Afirmaba que era imposible insertar una aguja entre las piedras. Para su época, la mayoría de las piedras de revestimiento ya habían sido retiradas, utilizadas para la construcción de El Cairo tras un terremoto en el siglo XIII. Pero aún quedaba lo suficiente para mostrar la calidad original. Hoy, solo los bloques del núcleo trasero, los bloques en bruto, han sobrevivido. Sin embargo, cerca de la base, en el lado norte, aún permanecen algunas piedras de revestimiento. Los turistas las fotografían, las tocan, sintiendo la precisión que una vez cubrió toda la estructura. El orden de construcción, aparentemente, lo era todo. Nuevos análisis revelan que los antiguos egipcios comprendían las propiedades de los materiales a un nivel casi molecular. El valioso y muy denso bloque de piedra caliza, con su baja porosidad, era perfecto para el revestimiento exterior. Los bloques del núcleo local, con una porosidad más alta, más fáciles de cortar, eran suficientes para la estructura interna. Y luego estaba el granito de Asuán. Increíblemente duro, capaz de soportar una enorme compresión, se utilizaba solo donde era absolutamente necesario. Observa las paredes de la cámara del rey. Las vigas de las cámaras de descarga. Cada material, seleccionado meticulosamente por sus propiedades exactas. Esto demuestra una técnica asombrosa. Martillos de dolerita, esferas de dolerita, incluso más duras que el granito. Los trabajadores excavaban canales alrededor de cada bloque. Finalmente, el bloque se separaba. Un obelisco de este tipo podría pesar más de 1000 toneladas.
Abandonaron uno tras encontrarle grietas, pero el trabajo en sí revela el método. El equipo de Keops transportaba piedra caliza desde Tura hasta Giza. Usaban el Nilo durante la temporada de inundaciones. Cargaban los bloques en barcos. El viaje de ida y vuelta duraba entre 2 y 3 días. Los papiros mencionan las actividades diarias: fechas, ubicaciones, asignaciones de equipos, documentos de gestión. Todo esto prueba una movilización nacional sin precedentes. Era una administración asombrosamente eficiente. Acercaron el río a la meseta de Giza. Un canal conectaba el río con el sitio de construcción de la pirámide, un descubrimiento realizado en 2015. Imágenes satelitales revelaron este antiguo curso de agua. Se extendía desde el Nilo hasta los puertos de Giza. Permitía a los barcos entregar piedra a pocos metros de la construcción. Estudios recientes, publicados en 2024, han confirmado que el Nilo tenía un ramal, ahora seco, llamado el ramal de Keops. Esto facilitó el transporte. La piedra llegaba en barco, se descargaba en el puerto y se transportaba por una calzada sobre trineos. Un sistema, un proceso, una logística impecables. Piensa en esto. Un bloque cada 5 minutos significaba cientos de equipos trabajando simultáneamente. Diferentes rutas, diferentes rampas, diferentes alturas. Todo perfectamente coordinado. La complejidad organizativa superaba con creces el desafío físico. Administradores, capataces, topógrafos, porteadores, conservadores de herramientas, distribuidores de alimentos, personal médico, todos apoyando a los constructores. 20.000 trabajadores activos podrían significar 60.000 personas en toda la cadena de suministro. Una planificación moderna de la fuerza laboral, hace 4.500 años. Las apuestas eran cósmicas. La ejecución tenía que ser perfecta. Las cámaras y pasadizos conocidos suman menos de 3.000 metros, una estructura que se creía sólida. Pero la tomografía de muones revela algo inquietante: grandes espacios vacíos. Pasajes más pequeños, conductos estrechos, permanecen ocultos a la tecnología actual. Es como si intentáramos describir un elefante en la oscuridad. Apenas hemos tocado la trompa, la cola, una pata. Pero, ¿qué pasaría si una nueva generación de sensores cambiara todo? De repente podríamos descubrir las orejas. Las películas de emulsión, por ejemplo, registran el rastro de las partículas. Semanas de espera, revelado, análisis y finalmente la imagen. Un flujo de muones desde ángulos insospechados. Los odoscopios de centelleo detectan muones en tiempo real. Detectores de gas, colocados estratégicamente, rastrean los muones antes de que penetren en la estructura. Triangulación. Donde los 3 métodos convergen, los datos se solidifican. La existencia de una gran oquedad es confirmada por cada uno de ellos, de forma independiente. Distintos equipos, diferentes ubicaciones, un mismo resultado. La certeza estadística supera las 5 sigmas. En física de partículas, este es el umbral del descubrimiento. Pero para desentrañar el misterio se necesita acceso físico: una cámara, un robot, un endoscopio. En marzo de 2023, un corredor en el lado norte recibió esta atención. El endoscopio reveló un corredor horizontal y vacío, corroborando los datos de los muones. La gran oquedad exige lo mismo, pero alcanzarla implica perforar 100 metros de piedra, atravesando un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad, sorteando regulaciones de la UNESCO, obteniendo la aprobación del Ministerio egipcio, soportando la supervisión internacional y lidiando con la política. La ciencia clama por perforar, la conservación exige cautela. Pero los investigadores están impacientes. Saben lo que podrían encontrar. La tecnología avanza sin cesar. Lo que era invisible en 2015 se revela en 2025. ¿Qué permanece oculto hoy? Quizás debamos volver a intentarlo en 2035. Pensemos en esto. Alguien construyó una pirámide de 6 metros de altura. Usó cinceles de cobre, martillos de dolerita, trineos de madera. Le tomó 3 semanas,
12 trabajadores. Ahora, extrapolemos a la escala de la Gran Pirámide. La mano de obra crece exponencialmente. Las distancias de transporte se multiplican. Los costos de coordinación se disparan. El control de calidad se vuelve crítico. Los antiguos egipcios poseían algo que nosotros no tenemos: conocimiento, experiencia, infraestructura. Organizaciones con 4000 años de tradición en la construcción de monumentos, generaciones perfeccionando la técnica antes de Keops. Nosotros intentamos replicar el resultado, ignorando el proceso. Ocultos en las cámaras de descarga, sobre grafitis de trabajadores, marcas de cuadrillas nunca destinadas a ser vistas. Las cámaras oficiales, vacías, silenciosas. ¿Por qué las tumbas egipcias están repletas de textos del libro de los muertos, textos de las pirámides, conjuros, oraciones, cartuchos por doquier? Excepto este lugar. La pirámide de Keops rompe el patrón. Espacios vacíos que todos pueden ver, vacíos de palabras, espacios que nadie debería ver, cubiertos de nombres y fechas. Es al revés. A menos que las cámaras públicas no fueran el objetivo. A menos que las cámaras ocultas siempre fueran la verdadera pirámide, el verdadero propósito. Y nosotros, absortos en la superficie, mientras la verdad permanece encerrada en el interior, aguardando la tecnología adecuada, la pregunta precisa, el momento oportuno para ser revelada. La Gran Pirámide, un enigma que persiste, continúa revelándonos secretos, demostrando que nuestro conocimiento es apenas superficial. 5 cámaras detectadas en 2017, 6 en 2023, 7 en 2024. ¿Cuántas más aguardarán hasta 2030? Continuaremos escaneando, midiendo, descubriendo, porque la pirámide, al parecer, nunca fue terminada. Permanece en constante evolución. Cada nuevo vacío que encontramos añade una cámara más a nuestra reconstrucción mental, un nuevo corredor al mapa, un nuevo enigma a la colección. Los antiguos egipcios construyeron un monumento que revela sus secretos con parsimonia, generación tras generación, tecnología tras tecnología. Los rayos cósmicos revelan lo que el radar de penetración terrestre no pudo detectar. La tomografía muónica vislumbra lo que la imagen térmica no logró capturar. Cada nuevo método elimina una capa, revela un secreto más, prueba que otra suposición era errónea. Y la pirámide permanece allí, inmutable, silenciosa, esperando que nos pongamos al día, aguardando para mostrarnos lo que vendrá, sabiendo que volveremos a equivocarnos, consciente de que aún le quedan 4500 años de trucos por descubrir. Imagina esto: la estructura más grandiosa jamás construida, aún inconclusa después de tanto tiempo, porque quizás nunca se trató de comprenderla por completo. Tal vez el verdadero regalo siempre fue la búsqueda.